insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Dios les bendiga, ¿cómo están? Les mandamos un saludo con mucho cariño, con mucho amor desde aquí, desde Hermosillo, Sonora, desde las instalaciones de CCH, donde esperamos vernos muy pronto con la ayuda del Señor. Mientras quiero compartir este tema, espero que sea de ayuda, de edificación para todos ustedes. El texto de referencia o el pasaje de referencia lo encontramos en Lucas, en el capítulo 8, los versículos 26 al 39. Esta es una historia real y bíblica. No fue escrita por casualidad. Tiene una aplicación
contemporánea, es para nosotros hoy en día. Permítame platicarle una breve, pero muy breve reseña del pasaje. Jesús, después de atravesar una tormenta por el mar de Galilea, como lo indica el contexto, llega a la tierra de los Gadarenos y se le acerca o le sale al encuentro un endemoniado, a quien Jesucristo lo liberó de sus malos espíritus. Las reacciones fueron completamente opuestas, fueron muy diferentes. Cada quien ve las cosas como quiere, es cuestión de enfoque. El título del tema sería este: ¿qué haría usted? Vamos a la historia bíblica para ver qué haría usted. Vamos a leer el versículo 26 del capítulo 8. Dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Observemos esto. Cristo fue especialmente a los Gadarenos, pero solo un hombre recibió la gracia y el favor de Dios, y este hombre ni siquiera lo pidió porque estaba mal de sus facultades. Pero los demás Gadarenos, los sensatos, ninguno de ellos recibió nada de Jesús. ¿Por qué no recibieron nada de Jesús? Vamos a ver, vamos a leer lo que la Biblia dice. Aquí encontramos la respuesta: ¿por qué los sensatos Gadarenos no recibieron nada y el hombre endemoniado, que no estaba bien de sus facultades, recibió algo? Vamos al texto bíblico. Dice la Biblia así, en el versículo 35: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Aquí está la respuesta: no recibieron nada, porque arrojaron a Dios de sus vidas, y Jesús se fue. Todo aquel que arroja a Dios de sí, de su vida, sufrirá las consecuencias. En algún momento lo verá. Eso explica la situación que estamos viviendo hoy en nuestros días. Hemos arrojado a Dios de nuestra vida y las consecuencias las estamos sufriendo. Que Dios nos ayude y que recapacitemos de nuestras malas decisiones. Pero vamos a la reacción distinta o diferente de este milagro. Qué distinción, qué bendición tan grande. Jesús fue especialmente a los Gadarenos, pero qué lamentable, ellos lo arrojaron de su vida. Mientras que el endemoniado, que había sido libre por el poder de Jesucristo, le rogaba diciendo: Señor, permíteme estar contigo. Es asunto de enfoque. Esto va por dos direcciones distintas: o vete de nuestros medios o quédate con nosotros. Es cuestión de enfoque, según lo vea y cómo le vaya. Pero ¿por qué los Gadarenos tuvieron miedo? ¿A qué? O más bien dicho, cómo sucedieron las cosas, cómo el endemoniado fue salvo. Vamos a dejar que la Biblia explique cómo sucedió esta liberación. En el versículo 28 de Lucas encontramos ahí la explicación de el cómo fue liberado o salvo este endemoniado. Así dice la Biblia: este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito
y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios se habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Repito la última parte de este texto: huyendo y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. ¿Qué contarían? ¿Qué historia contarían estos? Se impresionaron tanto, tuvieron miedo y fueron por la ciudad. Solo Dios sabe lo que contarían. Bueno, así sucedieron las cosas. Aquí está cómo Jesucristo hizo las cosas, el cómo, y no siempre lo hace a nuestra manera, y no siempre entendemos el cómo hace el Señor Jesucristo las cosas. Pero quiero señalar este asunto. Mientras estos hombres, los gadarenos, asustados, fueron a contar su propia versión de la historia, Jesús le dice al hombre en el versículo 39: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí están las dos versiones. Aquí están las versiones paralelas: la historia de la tierra y la historia del cielo, la historia verdadera y la historia bizarra, la que miente según la percepción del hombre. Por eso Jesús le dijo: tú ve y cuenta la verdadera historia de cómo pasaron las cosas. Bueno, así está. Usted decide qué historia creer. Así va a pasar siempre: la historia verdadera, la paralela, la que miente. Bueno, quiero concluir con algunas cosas. Quiero concluir con esta pregunta, mejor dicho: ¿qué haría usted? Es la pregunta con la que empezamos, la del título. La respuesta es vital: o déjame estar contigo o vete de mí. Nos preguntamos por qué las personas, la gente le dice a Jesús: vete de nosotros, aléjate de nosotros. Por lo menos quiero presentar 4 cosas. Una, por miedo. La Biblia ahí lo dice: por miedo, miedo lo que sea. Pero muchos mejor le dicen a Jesús: vete de nosotros, porque tienen miedo a enfrentar la crítica o lo que sea. Pero el caso es que le dicen a Jesús: vete de nosotros, por miedo. 2, porque no quieren compromiso. Algunos les es más fácil seguir a Jesús de lejos, sin ningún tipo de compromiso. O lo siguen de lejos, o simple y sencillamente se van, o ellos le dicen: Jesús, vete de mí. Otros, por el asunto del dinero. Los gadarenos perdieron 2,000 cerdos, pero tal parece que para ellos el valor de los cerdos era mucho más grande que el valor de aquel pobre miserable. Así pasa con muchos. Su vida la valorizan en dinero. Valen más los cerdos que su propia salvación. Y esto les molesta mucho, el asunto del dinero. Y por unos cuantos pesos pierden su salvación. En eso valorizan su propia salvación, en pesos, en dinero, y no en la salvación eterna. 4, porque Dios no hace las cosas conforme a mi razón y conforme a mí me gustaría que se hagan, algunos también se van. Dios dice en su palabra: mis pensamientos no son
como vuestros pensamientos. Muchos han sacado a Dios de su vida, pero cuando tienen problemas le piden que por favor vuelva. Y Dios en su infinita y en gran misericordia nos ayuda porque nos ama. Otros, una vez que han resuelto sus asuntos, vuelven a lo mismo y le dicen a Dios: vete, tú por tu camino y yo por el mío. Qué malvados, qué mezquinos somos los hombres. Jugamos con la paciencia y con la misericordia de Dios. Y todavía nos preguntamos por qué están las cosas como están. ¿Por qué, Señor? Arrojamos a Dios de nosotros y simplemente Él se va. Vuelvo a la pregunta: ¿qué haría usted? O más directo, ¿qué hará usted? Usted decide. Este asunto está en sus manos. Es cuestión de decisión. Yo espero que le diga a Jesús: quédate con nosotros, Señor, y no te vayas, porque te necesitamos mucho cuando las cosas estén mal, pero también, Señor, cuando las cosas estén bien, quédate con nosotros. Yo quiero hacer una oración por usted. ¿Por qué no oramos? Hoy más que nunca necesitamos de la oración. Hoy más que nunca necesitamos buscar el rostro de Dios. Las cosas no están funcionando. Las cosas no están nada bien. Quizá algunos tengan una percepción diferente de las cosas, pero hay personas que les está yendo muy mal y necesitan de Dios. Todos necesitamos de Dios. Aunque estemos bien, necesitamos de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu infinita paciencia. Y gracias, Señor, por quedarte con nosotros. No te vayas, Señor, de nosotros. Quédate con nosotros porque te necesitamos, Señor. Y aun cuando pase esta situación, Señor, sigue con nosotros porque te amamos. Bendice a los que están oyendo tu palabra. Que el poder y la gracia de tu Espíritu Santo mueva y toque sus corazones. Que sean contritados y persuadidos a buscar de ti. En el nombre de Jesús, así sea, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bueno, como siempre lo decimos al final, queremos repetir la oración de Jabes. Señor, bendícenos, haznos crecer y prosperar. Que tu mano esté con nosotros y líbranos del mal para que no nos dañe. Lo repito, líbranos del mal para que no nos dañe. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo. Hasta pronto.